Hemos comenzado, queridos amigos, este derrotero que significa el tiempo durante el año, este lapso que se abre entre el bautismo del Señor y el miércoles de ceniza que celebraremos, Dios mediante, el 22 de febrero. Y ciertamente estamos caminando también los primeros días, primer momento de este tiempo que se nos ha regalado, de este nuevo año. Y por eso también hay una figura que viene a nosotros, como es la del Bautista. A veces nuestra vida se plantea de alguna manera como una especie de juicio, de proceso, ¿no? A veces tenemos la sensación de que cada uno de nosotros está siendo sometido a esa especie de juicio sin saber mucho de qué se nos acusa. A veces uno en la vida siente que se multiplican las condenas, las sentencias, los juicios sumarios. A veces también esto ocurre donde no lo hubiéramos imaginado, en los lugares donde podemos llegar a sentirnos o deberíamos sentirnos más ciertos, más protegidos, más amados. Al respecto hay una referencia que nos brinda la literatura, es lo que le había pasado a Joseph, el protagonista de la novela El juicio de Kafka. Un día es tomado, llevado por la policía y nunca va a saber de qué se lo acusa. Incluso aquellos que se supone que deben ayudarlo, como su abogado, participan en esa especie de juego de múltiples o de doble estándar. Todo el mundo está hablando, pero nadie refiere en definitiva la acusación. Por eso a veces todos somos parte de esa especie de proceso que hay en la historia. Y esto es lo que hoy el Evangelio de Juan pareciera querer decirnos. Y por sobre todo lo que al comienzo también de este tiempo que estamos viviendo del año 2023, la fe nos invita también a tomar postura. De hecho, hay dos verbos que hoy se representan en el Evangelio de Juan, en este testimonio, verbos que en el castellano se escriben de la misma manera, pero que de alguna manera es bueno atender a la etimología, al origen para ver la sutileza, que son los verbos ver y testificar. Si prestamos atención, la primera vez que se dice, Juan dice, vio acercarse a Jesús. Es ese verbo que utiliza ahí, es el verbo de ver físicamente. Ahora, cuando continúa el pasaje, dice, y Juan dio este testimonio, he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma. Ahí ya el verbo cambia, expresa el acto de observar, de contemplar. Y después hay una tercera vez que se utiliza, y se utiliza un verbo del cual la vida nos ha dado otra palabra muy conocida, que es justamente el verbo que habla del conocimiento interior, del discernimiento, el verbo orao del griego. Y de ahí viene la palabra eureka. Justamente cuando uno puede hacer todo un proceso entre ver y sacar verdaderamente el testimonio y la conclusión. Juan Bautista nos está como enseñando a correlacionar, ver y testificar de la manera adecuada, porque eso es lo que nos permite de alguna manera discernir cuál es nuestro lugar en la vida.
cuando uno puede mirar y no dejarse llevar a veces por las pasiones, ¿eh? En estos días se habla mucho culturalmente a través de una canción y de una pasión y de sentirse o no engañado, y pareciera que todo el mundo aún sobre la canción tiene una opinión formada, ¿no? Y uno no descubre en el fondo cuál es la verdad de la cosa. Yo recuerdo hace muy poquito haber visto una película bastante, por así decirlo, particular, una película de Alex de la Iglesia, que es un director español que se dedica a un género que va entre el grotesco, el terror. La película se llama Venecia Frenia, y en esa película aparece un personaje en Venecia que es una especie de Rigoletto, un bufón jorobado y totalmente desquiciado, que se dedica a matar turistas porque considera que invaden la realidad de Venecia. Y lo hace a plena luz del día, con todos los turistas grabando el hecho, pero hay una palabra que él no deja de repetir y que hace que la gente quede como hipnotizada, que es, grita, es ficción. Entonces, cuando él grita, es ficción, todos sacan el celular y graban, sin poder asumir que lo que está pasando es en realidad un asesinato en medio de sus propios ojos. A veces las cosas se dan de esa manera. Por eso Juan Bautista sabe que él tiene que ser testigo. Por eso Juan Bautista sabe que tiene un lugar, y es un lugar muy concreto del que da testimonio. Es un lugar que es asumir justamente un compromiso que primero nos hace no hablar de lo que creemos o de lo que nos dijeron o de el chisme o la cháchara que escuchamos, sino hacer eso que ese tercer verbo, orao, nos decía, una mirada que discierne, una mirada que también me interpela profundamente y me dice, ¿qué estoy haciendo yo acá? La semana pasada, junto a un grupo de la comunidad de los jóvenes, junto a egresados, estábamos compartiendo una pequeña pero intensísima misión en un barrio de William Morris, ¿no? Y eso también, un juego de miradas. Cada vez que tocábamos una puerta o palmeábamos ante la puerta de alguien, estaba justamente cuál iba a ser la mirada del otro hacia nosotros y la mirada nuestra hacia el otro. Y todo quedaba justamente unido, sellado en el testimonio, en el testimonio que se iba a dar. El testimonio era el testimonio de Dios, el testimonio de Jesús, el testimonio de la fe, el testimonio de querer demostrarle al otro que, aunque más no sea, queríamos llevarnos un nombre, un enfermo, un difunto, para poder rezar, algo tan sencillo como eso. Y eso hacía justamente que fluyera una realidad y una presencia de Jesús como la que hoy nos dice el Bautista. Entonces, justamente, nuestra vida siempre habla, siempre. Nuestros gestos, nuestros silencios, nuestras miradas. Nuestra vida es inevitablemente testimonio. Es inevitablemente testimonio. Por eso, cuando nos tenemos que justificar permanentemente de lo que hemos hecho, cuando tenemos que apelar permanentemente a eso de no me di cuenta o no sabía o se me pasó esto, el otro, es que hay una mirada que todavía tiene que crecer en nosotros, que es la mirada justamente del discernimiento. Porque cuando sabemos quiénes somos, para qué estamos, cuál es justamente el objetivo de nuestra vida, nuestra palabra tal vez no sea
tan extensa, pero será concreta. Aprendamos de otro personaje que nos ha acompañado en el tiempo de la Navidad, como fue San José. San José es el hombre que testimonia, es el hombre que no emite palabra a lo largo de todo el Evangelio, pero no emite palabra porque está todo el tiempo haciendo un discernimiento. Lo que sí es concreto en San José es su cuidado de la vida, de su esposa, de su hijo, del proyecto. Que el Señor nos haga justamente en medio de tantas voces, en medio de tanto ruido, en medio de tantas sesiones, nos haga ser aquellos que hablan lo concreto. Esto es, sí cuando es sí, no cuando es no.